damnificadas. Tiene la palabra el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Comparezco ante el Pleno al objeto de dar cuenta de la gestión del Gobierno de España en relación con la DANA, que ha afectado a diferentes provincias, así como para informar de las ayudas que se van a poner en marcha para las personas damnificadas. Y quiero empezar haciendo también un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia en los distintos territorios de la geografía peninsular, porque en estos momentos tenemos episodios también sobre los que hay que seguir las recomendaciones de las autoridades pertinentes. Así que máxima prudencia y precaución. Y en ese sentido, presidenta y señorías, quiero empezar mi intervención para reiterar nuestro dolor por la tragedia. Tragedia que se ha cernido sobre nuestro país, especialmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y de modo superlativo en la Comunidad Valenciana. Comunidades estas tres en las que lamentablemente ha habido pérdidas de vidas humanas. No por reiterar el dolor, este se hace más llevadero, pero toda la ciudadanía y en especial las personas afectadas deben saber que el Gobierno de España está a su lado, que siente su dolor, que siente las vidas cegadas, los proyectos rotos, los hogares destrozados y sus incertidumbres sobre el futuro. Y creo que este es un sentimiento que compartimos todos los diputados y diputadas de esta Cámara, sin distinción de organización política o ideológica. Quiero, en segundo lugar, expresar en nombre del Gobierno de España el agradecimiento más amplio a todos los empleados públicos que sobre el terreno afectado desde sus puestos en el resto del país han dado y están dando lo mejor de sí mismos. A quienes han llevado y están llevando a la máxima expresión su vocación de servicio para poder hacer frente a la tragedia que atravesamos, a ellos les decimos que estamos orgullosos de los trabajadores y trabajadoras públicos de nuestro país. Quiero también expresar el agradecimiento del Gobierno de España a los miles y miles de ciudadanos anónimos que han aportado su solidaridad, su dedicación, su esfuerzo y su tiempo sobre el terreno y también en el resto del territorio para ayudar a paliar el daño producido por la DANA. Me refiero a quien llenó el maletero de su coche con agua o alimentos para enviar a las zonas afectadas, a quien colaboró con las instituciones públicas, con las ONGs, a quien aportó lo que tenía, latas de conserva, material de limpieza, pañales, a quienes estaban y están presentes en medio del lodo, barriendo, achicando o dando paladas. A todas ellas y ellos tenemos que darles las gracias, porque eso es fraternidad. Está en la base de la construcción de las sociedades avanzadas y demuestra que este país, España, tiene un solo corazón, que late al unísono en cada una de sus 17 comunidades y sus 2 ciudades autónomas. Señorías, el Gobierno de España tiene en su mano el mejor instrumento para salir adelante, que es la fuerza de las administraciones públicas, es decir, el valor de lo público. Vamos a poner toda esa fuerza desde esta Administración, que es el Gobierno de España, al servicio de los vecinos y vecinas que lo están pasando mal, como se hizo durante la pandemia o también con otros fenómenos y desgracias recientes, como por ejemplo la erupción volcánica en Canarias, en la isla de La Palma. Nuestro objetivo, señorías, el objetivo del Gobierno de España está, en la medida de lo posible, que cuanto antes caminemos en la recuperación de la vida normal de la gente y de las poblaciones afectadas. Somos conscientes que será difícil, lo sabemos, pero entre todas y todos debemos hacer lo máximo para que esa hoy alejada normalidad sea lo más próxima posible, para que puedan ustedes, señorías, hacer seguimiento de esta intervención. También para quienes la siguen a través de los medios de comunicación, quiero, en primer lugar, abordar lo que ha sucedido, es decir, hacer una exposición de los acontecimientos. Luego, en un segundo bloque, desgranaré los medios que se han desplegado y que se siguen desplegando sobre el terreno. Y, por último,
haré un repaso de las medidas que el Gobierno de España ha adoptado y va a seguir adoptando para ayudar a la reconstrucción, el relanzamiento y también la redefinición de las zonas afectadas. Y comienzo con el relato de los hechos. Los acontecimientos se dieron en su mayor gravedad el martes 29 de octubre. 5 días antes, desde el jueves 24, la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, trasladaba la previsión de un fenómeno coloquialmente conocido como gota fría, asociándolo a las zonas de Levante para el viernes 25 y el sábado 26. La EMET el domingo 27 emitió un aviso especial de fenómenos adversos que estuvo activo el lunes 28 y el martes 29, indicando además que la probabilidad de lluvias torrenciales era alta, por encima del 70%. El día en el que sucedieron los peores acontecimientos, el martes 29 de octubre, al comienzo de la jornada, exactamente a las 7:31 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología elevó el aviso de naranja a rojo. Para el litoral sur de Valencia, ese aviso se produjo a las 7:36 horas. Para el litoral norte pasaría a rojo a las 7:52 horas, de modo que toda la provincia se encontraba ya en aviso naranja o en aviso rojo. A las 9:41 de la mañana ese aviso pasa a rojo para la provincia de Valencia. En este punto creo que es relevante que lea exactamente cuáles son las recomendaciones de un aviso de nivel rojo de la EMET. La EMET señala que un aviso rojo significa que el peligro es extraordinario, que los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. A ello la EMET hace las siguientes recomendaciones. 1. Tome medidas preventivas y actúe según las recomendaciones de las autoridades. 2. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. 3. No viaje, salvo que sea estrictamente necesario. Y 4. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno. Estas son las recomendaciones de la EMET para el aviso rojo. Estos avisos de la EMET van a la población, se hacen públicos en sus mecanismos oficiales y se trasladan a los servicios de protección civil de las comunidades autónomas, que son las que decretan, acorde a esos avisos, las alertas pertinentes, tal y como establece, por ejemplo, los respectivos estatutos de autonomía. Ese mismo martes 29 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Júcar, a las 12:07, informó del incremento de caudal en la Rambla del Pollo y siguió informando. En ningún caso la Confederación Hidrográfica activó o desactivó aviso o alerta alguna, porque no es competente ni en una cosa ni en la otra. Los avisos los emite la EMET y las alertas son competencia de Protección Civil de la comunidad autónoma. A las 15 horas de ese martes 29, la Generalitat de la Comunidad Valenciana solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencia y, consecuentemente, eleva la alerta a nivel 2 para la comarca de Utiel-Requena. Eso lo hace elevar la alerta a las 15:20 para esta zona. A las 15:30 horas, cuando la consellera de Justicia e Interior convoca para las 17 horas de ese martes la primera reunión del SECOPI, que es, como saben, el Centro de Coordinación Operativa Integrada, ese es el órgano que dirige la emergencia, se convoca, como digo, para las 17 horas. Es a las 19:17 de ese martes cuando se activa por parte de la Comunidad Valenciana el nivel 2 para toda la provincia de Valencia. Media hora más tarde, a las 20 horas, se envía un mensaje masivo de alerta a la población a través de un SMS. Y es a las 20:36 horas cuando se solicita la intervención de la UME para toda la provincia de Valencia. Estos son los datos cronológicos constatados que están en los expedientes. Por tanto, las peticiones de intervención de la UME por parte del Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España, tanto para la comarca de la Plana Utiel-Requena como para toda la provincia de Valencia, se hicieron siempre bajo el mando y la competencia de la comunidad autónoma, como además está arreglado en el marco normativo y también en el competencial. A las 20:36, cuando se recibe la petición de activación de la UME para toda la provincia, ya se habían producido importantes lluvias e inundaciones y la situación era objetivamente dramática. Esa misma noche, a las 21 horas, se constituye por parte del Gobierno de España el Comité de Crisis de Seguimiento de los Efectos de la DANA, que desde entonces y hasta el día de hoy ha mantenido reuniones diarias.
Con la llegada de la luz del miércoles 30 de octubre, toda España pudo ver las imágenes desoladoras de la catástrofe. Fue cuando aquí, en este pleno del Congreso, que comenzaba a las 9 de la mañana y tras algunas preguntas formuladas, se solicitó un receso y quedó aplazada la sesión de control ordinaria. El miércoles 30, y ya con la UME sobre el terreno y bajo el mando de la comunidad autónoma en nivel 2, continuó la cooperación con la Comunidad Valenciana para activar por parte del Gobierno de España cuantos medios fueran necesarios. Ese mismo miércoles se convoca de nuevo al Comité de Crisis, que coordina las labores del Gobierno de España para dar respuesta a la situación de la Comunidad Valenciana, en una reunión con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién aterrizado del viaje oficial a la India. El presidente del Gobierno de España se mantiene en permanente contacto con el presidente de la Generalitat. De hecho, al día siguiente, jueves 31, el presidente del Gobierno de España se desplaza a Valencia y participa en la reunión del SECOPI junto a las autoridades autonómicas y sus técnicos. En ese momento, en el marco de la cooperación institucional y como no puede ser de otra forma, el presidente del Gobierno traslada de nuevo la disposición absoluta de los medios necesarios. En la comparecencia de ese día, el presidente de la Generalitat, Carlos Masón, remarcó que esa colaboración y esa coordinación son, y lo digo textualmente, fundamentales y necesarias. Añadió el presidente de la Generalitat que iban a continuar en esa línea y además agradeció, y lo cito, la presencia y la cercanía del presidente Pedro Sánchez, que el presidente Masón calificó como rápida y adecuada. Ese jueves 31, el presidente del Gobierno de España propone que 2 ministros estén presentes en el SECOPI, alternándose, y eso lo acepta el presidente Masón. Ese jueves 31 es el primero de los días de luto nacional decretados por el Gobierno de España. Luto para las comunidades donde ha habido fallecidos, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía y resto del territorio español. Y hasta aquí los hechos acontecidos en aquellos primeros días. Y ahora, señorías, el segundo bloque con los dispositivos activados. Atendiendo a las solicitudes que realiza el Gobierno de la Generalitat con sus técnicos y a través del SECOPI, el Gobierno de España está llevando una considerable actuación y despliegue de medios para intentar recuperar cuanto antes la normalidad de la zona. Lo primero que tengo que decir, señorías, es que el operativo que voy a detallar a continuación, con datos actualizados a las 12 del mediodía de ayer, se actualiza cada día a las 12, ha podido rescatar, es decir, ha podido salvar las vidas de 36.907 personas. En relación con el despliegue de las Fuerzas Armadas de los 3 ejércitos, el personal desplazado a la zona alcanza ya los 8.455 militares. A ello sumar 700 efectivos más que dan apoyos en cuarteles, unidades logísticas o planas mayores. Cuentan estos profesionales con más de 2.000 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, una docena de helicópteros, más de 100 máquinas de ingenieros, casi 2.000 vehículos de intervención, drones, ambulancias, casaminas, cerca de 20 embarcaciones y 19 perros de búsqueda. Destacar de las embarcaciones que se ha desplazado a Valencia el buque anfibio de la Armada Galicia, con capacidades de alojamiento, apoyo logístico, sanitario, helicópteros diversos, como digo, personal de infantería de marina para desescombro, limpieza de viales. Las Fuerzas Armadas han distribuido hasta el momento más de 200.000 litros de agua y más de 20.000 kilos de comida. Además, la Unidad Militar de Emergencias, que tiene en el terreno a 2.103 efectivos, ha instalado en la Feria de Muestras de Valencia una morgue con capacidad para 400 fallecidos. Sumar a ello el esfuerzo de 24 oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialistas en psicología y psiquiatría. Desde la base de Torrejón de Ardós se ha puesto a disposición el material de emergencia del equipo STAR de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con, por ejemplo, 5 plantas potabilizadoras y más de 4.000 kits de herramientas de cocina e higiene. Las Fuerzas Armadas están teniendo presencia en todos los municipios del área de emergencia de la zona cero, de manera continua, y en el resto mientras se requiere de trabajos especializados. Han inspeccionado más de 600 garajes y sótanos con más de 200 equipos de extracción. Sumar a ello más de 1.000 misiones quitando lodo del alcantarillado y la instalación, que se realizará y que ha sido requerida de 3 puentes en 2 aguas, Cheste y Ribarroja del Turia. Están en todas partes. Señorías,
de 761 vías que quedaron anegadas y saturadas de enseres inservibles, quedan por restituir 46. Es decir, se han podido limpiar 715 calles con el esfuerzo de muchos. Se ha llegado a retirar, señorías, 15.000 toneladas de enseres en 24 horas. Para que nos podamos hacer una idea de lo que supone ese esfuerzo, en la ciudad de Valencia se retira al año 12.000 toneladas. En esta zona, en 24 horas, 15.000. Y prosigo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que suman al operativo 5.290 guardias civiles y 4.438 policías nacionales, cerca de 10.000 agentes, también entre ellos 11 psicólogos. No hay que olvidar, por supuesto, a los policías locales de los distintos ayuntamientos que están entregadas y entregados para ayudar a sus vecinos. En cuanto a los vehículos de las fuerzas y cuerpos del Estado terrestres, aéreos y acuáticos, suman 1.900 aviones, drones, helicópteros, el buque oceanográfico Ramón Margalef, cuya tarea, exitosa en otros momentos también, es la de buscar posibles víctimas en las aguas, en este caso del Mediterráneo. La Policía Nacional cuenta además con 12 unidades caninas especializadas en la búsqueda de personas y se ha incrementado la seguridad para combatir la delincuencia. Y fruto de ese esfuerzo contra el pillaje se han producido hasta el momento 399 detenciones. Destaca también el incremento de los puntos de atención a la ciudadanía. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han habilitado hasta 15 oficinas móviles en los pueblos más castigados de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha para presentar denuncias de desapariciones o solicitar el DNI. Y permítanme, señorías, en este punto, destacar que además de las oficinas móviles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, desde este lunes se han activado las primeras 12 oficinas físicas de atención a las personas damnificadas. Se ha formado por parte del Gobierno de España 75 personas de las empresas Traxa y Correos para la atención personalizada en esas oficinas a las víctimas. Formación específica para recoger datos, pero también para atender psicológicamente a los afectados y afectadas. Disponemos de un refuerzo de 133 empleados y empleadas públicas ya elegidos que se dedicarán exclusivamente a agilizar la tramitación de esas ayudas y lo harán en las oficinas de las delegaciones del Gobierno. Estarán operativas esas oficinas todos los días, los 7 días de la semana. Mañana jueves entrarán en funcionamiento otras 5 oficinas más, entre ellas la de Paiporta, y en los próximos días se irán extendiendo a la totalidad de los municipios afectados. Añadir a estos trabajadores que se han contratado de manera específica, que serán reforzados según las necesidades, los más de 100 funcionarios y funcionarias del resto de las delegaciones de Gobierno que se han ofrecido y, por tanto, vamos a contar con ellos para la colaboración reglada de los trámites de los distintos expedientes vinculados a los efectos de la DANA, lo que simboliza un ejemplo de solidaridad y compromiso para aliviar la situación de los damnificados. El Gobierno de España, señorías, va a acompañar a las personas damnificadas en el proceso de ayuda y de recuperación. Es esencial que trascienda esto el puro trámite administrativo, porque es una cuestión de humanidad y de sensibilidad. Lo vamos a hacer con la máxima cercanía y con la máxima dedicación. Enfrentarnos a una tragedia de esta magnitud exige profesionalidad y también sensibilidad. En el lugar de los daños están trabajando un grupo de especialistas forenses y auxiliares que lleva a cabo una tarea compleja de levantamiento de cuerpos, de identificación y de realización de autopsias. Todo ello con un enorme rigor y en circunstancias muy complicadas. Por eso cada equipo de forenses cuenta también con un psicólogo para afrontar esta tarea. Junto a ellos se están trasladando en helicópteros a los laboratorios centrales de Madrid restos biológicos para su identificación. En lo concerniente a la Dirección General de Tráfico, se ha apoyado con información continua a los conductores sobre los cortes filtrados y los desvíos. Las labores se realizan por medio de 269 operaciones en turnos de 24 horas. Se han movilizado helicópteros adicionales de la UMA para monitorizar el estado de las carreteras afectadas. La Dirección General de Tráfico, junto a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha procedido a la retirada de vehículos siniestrados en vías interurbanas y ha coordinado la habilitación de diferentes espacios de depósito. Entre las vías urbanas e interurbanas se han retirado más de 2.600 turismos y camiones
que se suman a las decenas y decenas de miles retirados de los cauces o de las calles de los municipios afectados. Se ha aportado 287 brigadistas forestales y desde el Servicio de Vigilancia Aduanera se ha contribuido también con medio centenar de efectivos y vehículos. Si hablamos de infraestructura, el trabajo ha sido descomunal. 24 horas al día con luminarias durante la noche para no parar los trabajos, con licitaciones de emergencia, mecanismos extraordinarios en los contratos de mantenimiento. Y esto ha permitido que, por ejemplo, si hablamos de cercanías, tenemos ya 222 kilómetros de vía recuperados. Las líneas C5 y C6 de cercanías abiertas desde los primeros días. A partir de hoy se cobren con tren y con autobuses, con guaguas, los servicios de cercanías C1, C2 y C3. Contamos con un plan alternativo de transporte, con más de 100 guaguas, más de 100 autobuses. A día de hoy, este miércoles, podemos trasladar que el 99% de la red de cercanías estará activa. El túnel de Torrent alcanza ya un nivel de limpieza de casi el 99% y el de Chiva se ha finalizado el acondicionamiento. Y eso hará que mañana, jueves, señorías, se reabra la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia con una oferta de 80.000 plazas a la semana. Junto a ello, y tras una obra tremendamente demandada de la SECOPI por la sociedad valenciana, será inminente la apertura del desvío del A7 para restituir el tráfico en la circunvalación sur de Valencia. Pasarán por ahí más de 100.000 vehículos. Todo ello se une a la apertura el pasado lunes, tras el balizamiento durante la noche de la Nacional 330 con un bypass, mientras se trabaja en reconstruir las estructuras colapsadas, también en la Nacional 322. Hace más de una semana se pudieron normalizar con un trabajo extraordinario los carriles de la autopista A3 y tenemos en servicio la V30 y la V31 que tuvieron daños considerables. Estamos, señorías, ante una reactivación de importantes puntos de conectividad que se han realizado en apenas 14 días. Nada menos que 139 kilómetros de carreteras recuperados de los 160 inicialmente afectadas y también las conectividades ferroviarias. Desde el punto de vista de la acción, en el tiempo, de la urgencia, de la inversión y de los efectivos desplegados, ha sido una auténtica proeza en tan poco espacio de tiempo recuperar esta conectividad. Y el objetivo, y eso también lo hemos anunciado, es que para la Navidad estén restablecidos todos los servicios de cercanía. Y vamos a seguir. Vamos a ayudar a los ayuntamientos para que puedan también abrir cuanto antes sus vías municipales y provinciales. Y anuncio, como ya he avanzado, que se van a colocar 3 puentes, como lo ha pedido la Generalitat, en distintos puntos para conectar los municipios. Con respecto a datos en servicios de electricidad, gas o telefonía, quiero remarcar el tremendo desafío que supone restablecer el servicio en un espacio tan corto de tiempo. El 29 de octubre, el día que la DANA asoló la Comunidad Valenciana, se quedaron sin suministro eléctrico 173.000 familias, que puede suponer una población por encima de los 400.000 personas. En estos momentos quedan 58 contratos que están sin servicio permanente, sí parcial, y queremos inmediatamente tenerlos ya en funcionamiento todos. Otro de los asuntos prioritarios del Gobierno de España ha sido la recuperación del suministro de agua para las viviendas. El 30 de octubre, 600.000 personas no tenían agua en sus casas. Tras un trabajo constante y paulatino, 24 horas al día, se ha logrado que todos los municipios afectados tengan acometida de agua. Hubo dificultades porque podía haber acometida en el municipio, pero no llegar por las roturas de las bombas de impulsión de los pisos bajos, agua en los pisos altos. Pero en estos momentos quedan 1.263 personas de 4 municipios a los que no le llega el agua, cuestión que también esta semana queremos definir definitivamente. En cuanto al suministro de gas, cuando comenzó la crisis, un total de 23.493 hogares perdieron el servicio. Quedan a día de hoy 2.058 sin servicio, todos en paiporta. Ante el frío que llega, estas viviendas están, menos unas 60, dotadas de calefacción eléctrica, pero también esperamos poder solventar esta situación en la semana en la que estamos. En cuanto a la telefonía, el 97% de la telefonía móvil y fija se ha puesto de nuevo en funcionamiento. Estos datos, señorías, obedecen a una realidad y se han logrado, como he dicho, gracias a que se trabaja sin descanso, con esa implicación absoluta de los 25.000 servidoras y servidores públicos que trabajan en la zona. Todos a una, con el objetivo de salir adelante y de recuperar la normalidad que merecen los valencianos y las valencianas.
Estamos hablando, señorías, del mayor despliegue de medios en tiempos de paz, para atender a una tragedia tremenda y hacerla con todos los recursos de los que dispone el Gobierno de España. Y en eso es en lo que estamos. El esfuerzo de todos los efectivos de seguridad y emergencia ha sido y sigue siendo admirable, así como la vital aportación de los voluntarios, cuyo sacrificio ha sido también un aliento para las víctimas. Y tristemente, señorías, hay que decir que el golpe ha sido terrible. Con la persona aparecida en el día de ayer, hasta el momento hay 223 víctimas mortales confirmadas a consecuencia de la Dana. 215 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía. Se han practicado las autopsias. Añadir que estas personas han fallecido otras 8 por causas no relacionadas con la Dana. Se han identificado a 211 personas fallecidas, 11 quedan por identificar y denuncias activas de desaparecidos quedan 23. Y se han entregado a los familiares los cuerpos de 167 personas. Son los datos con el añadido de la tarde de ayer a las 12 del mediodía de ayer. Pero estos datos, señorías, tienen detrás un nombre, un apellido, una familia y un entorno que se ha roto. Como no podía ser de otra manera, esto se ha llevado a cabo con un trabajo muy dificultoso, pero que ha sido ímprobo por las fuerzas y cuerpos de seguridad, por los equipos forenses y sus auxiliares, para detectar los cuerpos y luego proceder a su identificación. Y quiero en ese sentido, señorías, decir que tenemos que ser absolutamente rigurosos. Ningún gobierno puede, ni debe, ni cabe que pueda ocultar cifras. Hay organismos establecidos para ello. Estamos hablando de personas que han perdido la vida y con ellas familiares que tenían esperanzas de que su ser querido pudiera aparecer vivo. Todo ello se disipa cruelmente cuando aparece su nombre entre los fallecidos. Y ello, señorías, exige a las administraciones y a los partidos políticos toda responsabilidad. Y, por tanto, esta tragedia no se puede convertir en un instrumento partidario. Por ello, desde el Gobierno de España hemos sido y seguiremos siendo escrupulosos ante una responsabilidad que tiene además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que traslada todos los días las cifras de las denuncias de desaparecidos, de personas fallecidas, de identificadas y de los cuerpos entregados a las familias, y a ello nos vamos a seguir remitiendo. Como digo, detrás de cada cifra hay un drama y un daño irreparable. Y por ello el Gobierno de España seguirá exigiéndose el máximo rigor. Y eso significa, señorías, que le demos a todos la merecida dignidad a las personas que han fallecido y el máximo consuelo a sus familiares y amistades. Diputados y diputadas, como ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la primera respuesta, la urgente, ante la amenaza que se cierne ante los efectos de un fenómeno natural adverso es, y debiera ser siempre, salvar vidas. Y tras ello, buscar supervivientes. Junto a ello, de manera paralela, el siguiente paso es la reconstrucción. Una reconstrucción que exige lo mejor de todas y todos, empezando por las administraciones públicas, para que caminemos y trabajemos con lealtad y con unidad de acción. No van a encontrar en esta intervención ningún señalamiento, sino que lo que queremos hacer es un llamamiento al trabajo conjunto, a arrimar el hombro, a compartir sacrificios para dar la mejor respuesta que se nos exige, creo que se nos clama por parte de la ciudadanía. Y en esa reconstrucción, el Gobierno de España está arbitrando todos los mecanismos a su alcance para ayudar a los damnificados. Se han activado los mecanismos más rápidos para que, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, se proceda a los ingresos a quienes han sufrido daños materiales de vehículos y viviendas. Ya se han presentado cerca de 170.000 solicitudes, de las que más del 60% están en tramitación y se están realizando pagos al respecto. Hablamos de más de 55.000 de vivienda, más de 100.000 en vehículos, cerca de 10.000 en comercios, 800 en oficinas, 2.000, cerca de 3.000 espacios industriales. Además, en los dos consejos de ministros celebrados el 5 de noviembre y el pasado lunes 11,
Se han aprobado una serie de medidas dotadas con 14.373,8 millones de euros en total por el Gobierno de España y pensada para las personas que han sufrido los efectos de este desastre medioambiental. El escudo social desplegado con una batería de acciones ayudará a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad, a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas. En el Consejo de Ministros del martes 5 de noviembre, el Gobierno de España aprobó dos resoluciones. Por un lado, el acuerdo de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para todos los municipios afectados por la dana de las distintas comunidades, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, Cataluña, que activaron las alertas pertinentes. Y por otro lado, en el mismo Consejo de Ministros, un Real Decreto Ley urgente, necesario y de aplicación inmediata se publicó al día siguiente con un conjunto de medidas concretas para ayudar a los damnificados y que está dotado con 10.600 millones de euros. Ese decreto contempla que se multipliquen por 4 las cantidades económicas que se recogen en el Real Decreto 307/2005 para paliar los daños personales y materiales por fallecimiento, incapacidad, enseres o vivienda, sin considerar además umbrales de renta. El Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, para reparar viviendas entre 20.000 y 60.000 euros, para reparar mobiliario y enseres hasta 10.300 euros, para las comunidades de propietarios ayudas de hasta 37.000 euros, ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas por cerca de 900 millones de euros según la magnitud del daño que han sufrido. Las ayudas a empresas oscilarán entre 10.000 y 150.000 euros. En estos casos, además, vamos a simplificar hasta el extremo los trámites para que lo puedan percibir. Bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas. Porque junto con las ayudas que el Gobierno de España ha aprobado y va a seguir aprobando, está también el compromiso y la voluntad de que se haga con la mayor agilidad posible. Para los trabajadores y trabajadoras hemos tomado la medida de crear una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la dana, con la garantía de percibir el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Para los autónomos que se vean obligados al cese de actividad, a parar o suspender su trabajo, se les respaldará con una prestación equivalente al 70% de la base de cotización. Para aquellas personas que perciban el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas, se ha aprobado un aumento del 15% durante los 3 meses primeros. También para empresas y autónomos se articulará una línea de avales dana por valor de 5.000 millones de euros a través del ICO, de los que el Consejo de Ministros ya ha aprobado el primer tramo por 1.000 millones. Gracias a la reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un expediente de regulador temporal de empleo, un ERTE, estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla, al menos hasta febrero de 2025. El recuento de las empresas que se han cogido al ERTE, a día de hoy con las que ya había, suponen unas 10.500 personas trabajadoras beneficiadas. Y le traslado que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con las entidades bancarias en materia crediticia para que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas que tengan un crédito con o sin garantía hipotecaria puedan posponer el pago íntegro durante 3 meses y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales. Esto es un alivio directo en economías familiares afectadas. En materia tributaria, los bienes inmuebles no pagarán el IBI del ejercicio 24. Se reduce también el impuesto de actividades económicas. No se pagarán las tasas en tráfico por la baja de vehículos dañados o por la expedición de permisos de conducir. Y en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, quedarán exentas de tributar las ayudas por daños personales. Y quiero dejar esto bien claro, señorías, porque el Gobierno ha tenido que salir a desmentir bulos sobre este asunto y sobre otros. Bulos que solo generan más incertidumbre y más dolor a quienes peor lo están pasando. Y no me refiero solo a bulos sobre las ayudas, sino bulos sobre infraestructuras y bulos incluso sobre las víctimas mortales. Hay que agradecer, señorías, las coberturas informativas rigurosas en los medios de comunicación y solicitar a la ciudadanía que obtengan esa información por medio de los canales oficiales y que no ayuden a propagar información dudosa para evitar confusiones en estos momentos que son tan duros, tan delicados
y tan doloroso. Sobre tributación del IRPF para los afectados por la DANA, se aplaza hasta 2025 el segundo pago de este año de la declaración de la renta, una medida que va a beneficiar a 200.000 contribuyentes. Las explotaciones y la actividad agraria de la zona afectada será objeto de respaldo del Estado con reducciones en el IRPF y también en el IVA. Sobre las entidades locales, que de todos los niveles de la Administración son de los más vulnerables, les desgloso unas medidas importantes de ese decreto ley. El Gobierno de España sufragará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados y al menos el 50% de todas las obras que tengan que llegar a cabo en los próximos meses para reparar sus instalaciones e infraestructuras como carreteras, polideportivos o centros cívicos. Se les compensará también por los impuestos municipales que dejen de percibir y se procederá asimismo al refuerzo de juzgados, notarías y registros de la propiedad. Trabajaremos de la mano de los colegios respectivos. Se implantará un portal de emergencias registrales para que vía satélite los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más rápida y sencilla. Y a estas medidas del Consejo de Ministros del día 5 se suman las de este pasado lunes, hace 48 horas, cuando el Gobierno de España aprueba un segundo Real Decreto Ley que incluye nuevas acciones, tanto para la fase de respuesta a la emergencia como también para la reconstrucción. Son 110 medidas adicionales. Suman 3.765 millones que se añaden a los 10.609 del decreto anterior. Y fundamentalmente lo que queremos y lo que se pretende es reforzar el escudo social. Algunos ejemplos. Se extienden todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas. También las compensaciones por pérdida de enseres se llega a los inquilinos y a los bienes que no sean de primera necesidad. Se realizará un anticipo inmediato del 50% de estas ayudas a todos los ciudadanos que las soliciten para que no tengan que esperar su tramitación final del expediente. Con respecto a vivienda, hemos habilitado 150 viviendas de titularidad estatal para ponerlas a disposición de los afectados de forma gratuita e inmediata y además destinamos 25 millones de euros para comprar vivienda y ampliar el parque para los damnificados, el parque de vivienda. Para empresas y autónomos, extenderemos los ERTE a empresas de fuera de las zonas afectadas, pero que sufren las consecuencias de la catástrofe. Y los autónomos tendrán una nueva prestación extraordinaria por cese parcial, que les permitirá compatibilizar su actividad durante 3 meses con la percepción de esta ayuda. Otra medida de este escudo social es la prohibición de los cortes de energía y gas para los hogares afectados. En este Real Decreto, que como digo, aprobamos este lunes hace 48 horas, también medidas para proteger el tejido productivo, 200 millones de ayudas directas para explotaciones agrarias, 175 millones para reparar infraestructuras en ese sentido también, 45 millones para la restauración de la Albufera, también 2 millones de euros para ayudas directas para cines, librerías y entidades culturales. Y por último, sobre las acciones contempladas en este último Real Decreto Ley, quiero hacer mención también de una partida de 500 millones de euros para financiar un plan de acción contra el lodo y que tiene el objetivo de culminar la retirada de los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios que tienen daños, una absoluta prioridad en esta fase de la emergencia. Otra de las medidas que se van a implantar tiene que ver con la simplificación administrativa. Se va a habilitar un formulario único para todas las ayudas de protección civil, que son 4, fallecimientos, daños a las viviendas, enseres y comunidades de propietarios, tanto para que lo puedan hacer telemática como presencialmente. Se unifican los trámites. Desde la agencia tributaria se harán pagos directos a las cuentas bancarias trasladadas. Estas personas están ya viniendo a las oficinas de atención y vendrán más, y no son administrados comunes, porque se han enfrentado al peor momento de sus vidas. Lo perdieron todo de la noche a la mañana y por ello desde el Gobierno de España haremos todo lo posible para que el trámite administrativo sea lo más sencillo. Hemos insistido a esos trabajadores públicos con ese asesoramiento psicológico y técnico, máxima empatía, cercanía y comprensión. Hasta ahora hemos recibido unas 2.500 solicitudes de daños, pero se aumentará mucho en los próximos días según vaya bajando la emergencia. Y este formulario único, señorías, es un mecanismo que no tiene precedentes por un Gobierno de España para las ayudas de protección civil. Igualmente, desde el Gobierno de España hemos establecido los mecanismos necesarios para solicitar toda la ayuda de la Unión Europea
Y no solamente el Fondo Europeo de Solidaridad, que ha sido ya solicitado y que se vehiculiza a través del Ministerio de Hacienda, sino que hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento Restore para proceder a reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FC Plus para que parte de esos recursos se puedan destinar a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. Y anuncio, señorías, que este mismo viernes habrá en Bruselas una propuesta de compromiso para esta iniciativa. Añadir a todo ello que el Banco Europeo de Inversión, el BEI, ha activado créditos por valor de 900 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas. Igualmente, desde el Gobierno de España se ha puesto en marcha y aprobado en Consejo de Ministros una comisión interministerial por la DANA, con presencia de todos los ministerios con afección, para coordinar las labores de reconstrucción y relanzamiento del plan para la Comunidad Valenciana. Junto a ello, el 4 de noviembre se crearon, a petición de la Generalitat de Valenciana, 5 grupos de trabajo entre el Gobierno de España y la Generalitat, con hasta 7 ministros y ministras implicadas junto a sus homólogos de la comunidad autónoma. Junto a ello, los grupos internos de trabajo que hacen seguimiento diario. Un mecanismo de coordinación permanente al que, para su mejor funcionamiento, eficacia y eficiencia, les anuncio en este pleno, se sumará, con su aprobación en el Consejo de Ministros próximo, un alto comisionado con una estructura funcional específica y reforzada para la agilización y pronta respuesta a las demandas de la ciudadanía. Es decir, todas las medidas, instrumentos y capacidades precisos para dar lo mejor desde la Administración. En resumen, y hablando de la reconstrucción, decretos, leyes inmediatos, ayudas de la Unión Europea, fondos económicos necesarios sin precedentes en cuanto a su cuantía, con distintos paquetes económicos que hemos aprobado 2 y que aprobaremos en los próximos consejos de gobierno los que sean necesarios. Junto a ello, coordinación a través de la Comisión Interministerial y grupos de trabajo entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Coordinación también con los ayuntamientos afectados y resto también de las comunidades autónomas a través de comisiones bilaterales y además un alto comisionado que velará por la agilidad y eficiencia del proceso. Y queremos hacer todo eso, señorías, desde la cogobernanza, desde la lealtad institucional, desde el trabajo compartido y también, ojalá lo pudiéramos dar, por supuesto, el apoyo de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. Ojalá. Y quiero, señorías, detenerme en un tercer y último apartado. Tras la atención a las víctimas y la reconstrucción y la prolija relación de ayudas que creo que eran imprescindibles, a pesar de la larga lectura para conocimiento especialmente de las personas afectadas con las que se solidariza todo el país. Esta tercera parte de mi intervención es el relanzamiento o la redefinición. El calentamiento global del planeta es una realidad indiscutible, como lo es el calentamiento de nuestros mares. Es tan indiscutible que basta comprobar cómo se han elevado sus temperaturas. Las danas se producen por el choque térmico de masas de aire caliente y de aire frío, lo que provoca fuertes precipitaciones. A medida que suben las temperaturas de los mares, como ha sucedido en el Mediterráneo, que ha aumentado más de 2 grados su temperatura en los últimos 40 años, estos episodios se vuelven más frecuentes y más violentos. Y si el calentamiento global es indiscutible, también lo es que eso se ha producido por la acción del ser humano, con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y eso es lo que ha provocado el calentamiento del planeta. Negar esto, señorías, negar el cambio climático es negar evidencias científicas incuestionables. Y ante ello, tenemos el reto de redimensionar, repensar y también replantear el planeamiento de nuestras ciudades y pueblos. No es una casualidad, no lo es, que haya comunidades con más riesgo de sufrir fenómenos como las danas que otras. Tampoco lo es que haya comunidades que tengan más riesgo de sufrir un incendio que otras. Y ese relanzamiento y esa redefinición requiere del máximo consenso en la apuesta por las energías limpias, en la descarbonización del planeta. Y por ello es necesario un pacto de Estado, para que ante cualquier circunstancia como la que hemos vivido
estemos lo mejor preparados posible. Debemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Debemos aprender, escuchar a quienes saben, a los científicos, a los técnicos. Y creo sinceramente, señorías, y lo hemos visto con estas dramáticas cifras de personas fallecidas, que va la vida en ello. Ojalá lo pudiéramos hacer juntas y juntos. Ojalá. Y termino. Señorías, tenemos que ponernos en la piel de quienes vieron quebradas sus vidas y rotos sus sueños. De quienes se levantaron aquel día, por ejemplo, para llevar a sus hijos e hijas al colegio sin pensar en que nunca volverían. Hay que entender su frustración, su dolor, su rabia, su impotencia. Hay que entenderlo. Y nos ponemos a su lado. Pero no es la violencia física y verbal el camino. Quienes representamos a la ciudadanía no podemos contribuir a esa crispación. Desde el Gobierno creemos que no cabe que este drama sea usado por nadie para avivar cualquier tipo de violencia o para ir contra los poderes públicos. Porque lo que hemos visto son personas destrozadas, alcaldes y alcaldesas, señorías, de distintas fuerzas políticas, absolutamente rotos y rotas. He escuchado estos días frases de distintos representantes políticos. Permítanme que rescate una. Creo que es acertada. Nos decía a todos lo siguiente: no es el tiempo de culparnos, es el tiempo de ayudarnos. Y lo he dicho públicamente. En una situación dramática que viví como presidente de mi comunidad, me conmovió un señor que perdió su casa y con el volcán aún en erupción falleció su padre mayor, y que en el cuartel de la Guardia Civil, en presencia del presidente del Gobierno y de Su Majestad el Rey, me dijo a mí y a otro representante público, presidente del Cabildo de la isla, de otro color político, nos dijo: separen sus diferencias y trabajen juntos por nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Este es el lugar de la palabra. Es aquí donde hay que hacer propuestas, donde tenemos que defender nuestros argumentos, donde tenemos que decir al que es un rival político y no un enemigo que no compartimos sus tesis, pero que podemos debatir de manera constructiva. Hay quienes aún lo negarán, pero es una evidencia. El valor de lo público es innegable. Lo vivimos con dramas como la pandemia. Pudimos acogernos a fondos económicos públicos para ayudar a las empresas, a hacer ERTE, conseguir que esas empresas hoy, por ejemplo, estén abiertas, para que desde lo privado se mirara a lo público para poder sobrevivir. Sí, el empleo se genera fundamentalmente desde el sector privado, pero cuando inesperadamente todo se quiebra, ¿quién está ahí para salvarlo? Quien está ahí es lo público. Cuando lo pierdes todo, solo te queda el Estado. Y el Estado, señorías, somos todos. Desde la alcaldesa de una pedanía hasta Su Majestad el Rey, pasando por las diputaciones, los cabildos, los consejos, las ciudades y comunidades autónomas y el Gobierno de España. El Estado, señorías, somos todos. Y hay dos maneras de afrontar una crisis: o recortes o, sin embargo, fortalecimiento del paraguas social y el tejido productivo. Nosotros, el Gobierno de España, elige esta segunda opción, la que no deja a nadie atrás y es capaz de reactivar la economía cuando parecía imposible. Creo firmemente que nos encontramos ante un momento con el drama que es histórico, ante un reto descomunal. No cabe. Y el primero que se pone de ejemplo es el Gobierno de España, la autocomplacencia. Habrá errores. Seguro que habrá acciones que pudieran ser mejorables. Seguro. Por tanto, ayudémonos en ello. Y dicho esto, también digo que pondremos lo máximo desde nuestras responsabilidades de Gobierno para responder a este drama y a esta tragedia. Estemos a la altura. Estemos a la altura, como lo están los cientos de voluntarios y voluntarias que se han llenado de lodo estos días en la Comunidad Valenciana sin pedir nada a cambio, como lo han estado y lo están los trabajadores públicos que están dando lo mejor de sí mismos en estas duras condiciones. Estemos, señorías, a la altura. A las víctimas, a los familiares, a los voluntarios, a los servidores públicos y a toda la ciudadanía se lo debemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación intervendrán los representantes de los